Hola, si me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes sabrán exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliomanos. Why do I cheat on me? El dicho popular dice, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Existe el engaño perfecto? Un escritor puede engañar. Un personaje puede engañar. Están los que engañan para sobrevivir y los que tienen al engaño como modo de vida. Pero pareciera que los engañadores más famosos, tanto en la realidad como en la literatura, primero tuvieron que engañarse a sí mismos. Engaño y ficción, que no es lo mismo que engaño y mentira. Quise traer como distintos tipos de engaño. Por un lado, el que me pareció más evidente, que es el engaño de las relaciones de pareja, ¿no? Como las infidelidades como engaño. Mira vos, yo no pensé en eso. ¿No pensaste en eso? No, a la hora de elegir no. Pero Y está muy bien, Y está muy porque bien. además en la literatura está como sobre-representada la infidelidad, Es ¿no? el único engaño que no tengo, así que está bien. Me interesó más pensar en aquellos que son engañados y cómo reaccionan. Por ejemplo, no todo aquel que se entera que su pareja le fue infiel reacciona de la misma manera. Hay quienes están dispuestos a matar y hay quienes aprovechan esa infidelidad incluso en su favor. Y también pensé en cómo siempre aquel que engaña está pensando en qué pasaría si el otro se entera del engaño. Porque como no hay ningún engaño perfecto, es parte del plan de quien engaña como tener una suerte de plan B, por si el engaño falla. Creo que yo pensé en algún tipo de engaño que a vos no se te ocurrió. Que es el engaño para sobrevivir. El engaño del desesperado. El que engaña por necesidad. El que engaña por como necesidad. Que no le queda otra. Exacto. El que está fuera de todo sistema y que solo sobrevive en ese sistema a través del engaño. También me di cuenta que a la hora de pensar en engaños se me ocurrían siempre historias cortas. Me di cuenta de que de 5 libros, 4 eran libros de cuentos, ¿no? Pensaba en engaños, pensaba en historias de engañados y de tipos que engañan y se me ocurrían muchos cuentos. Bueno, yo tengo 2 cuentos, pero ¿vos te estás animando a competir de 5 libros con 4 cuentos? Con 4 Es muy cuentos arriesgado lo y tuyo. uno es un libro de cuentos que tiene todos los cuentos, ¿no? O sea, Las Mil y una Noches. Tengo un ejemplar tan feo de Las Mil y una Noches que me encantaría llevarme ese tuyo. Tan feo Y a mí me es. gusta tanto este ejemplar. Tan feo es así voy a hacer como todo lo chiquitito, posible la como letra para que no... chiquitita, las hojas. Hablar de literatura del engaño es hablar de literatura, ni más ni menos. Si te referís, por ejemplo, en siglo XIX, tenés el clásico Madame Bovary, donde el engaño está muy relacionado a la educación y a la formalidad. O sea, los engaños no se podían expresar en voz alta y tampoco se podían abrir emocionalmente y confesarlo. Por lo tanto, eran engaños silenciosos, callados, tristes, duros. Y eso, por ejemplo, si lo comparamos con lo que pasó en el siglo XX con El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, te das cuenta del cambio de época y del cambio de siglo. El amante de Lady Chatterley fue un libro prohibido, censurado, no se permitió su difusión durante mucho tiempo porque expresaba la infidelidad como una forma de la vida cotidiana prácticamente y eso muchos no se lo permitieron. Y ya en épocas contemporáneas, bueno, tenemos Intimidad de Kureishi,
que es un libro muy especial donde se quiebra a partir de lo armonioso de la vida de una familia. Una familia hermosa, padres hermosos, hijos hermosos, casa linda, lindos perros, jardín con pileta, pero no soportaban vivir en esa armonía. A veces la armonía es el peor enemigo. A veces la armonía es lo que te lleva al engaño. Traje La geometría del amor de Schieber, uno de mis cuentos preferidos de Schieber, que está en el libro, precisamente La geometría del amor. Es la historia de un hombre que descubre que su mujer finge engañarlo. Me parece una historia maravillosa, porque ella se viste como si saliera a ver a alguien, se comporta de manera enigmática. Cuando él le dice ¿a dónde vas?, le dice ¿pero qué sos, un detective? Pone en escena la situación de la infidelidad y en realidad él sabe que se va a deambular por Nueva York, que se toma solo un cafecito, que entra sola al cine, que pasea por una juguetería. Y cuando vuelve a la casa y el marido le pregunta ¿pero estás bien? No me preguntes. Es como una historia al mismo tiempo muy triste porque habla de otro tipo de engaño, porque esa tipa no lo quiere nada, más allá de que no lo engañe con otro. Y es como mucho más grave, incluso, que... La hipocresía, ¿no? La hipocresía, ese engaño en el amor más que en lo sexual. Y me parece que tiene unos de los comienzos que a mí más me gustan de todos los cuentos, que dice: era el final de una de esas tardes lluviosas cuando la sección de juguetería en la Quinta Avenida está colmada de mujeres de quienes uno sospecha que fueron sorprendidas cometiendo adulterio y que ahora van a comprar un regalo para llevar al hijo menor. Le da mucha importancia a Schieber. Bueno, como tantos otros cuentistas, pero él especialmente a los comienzos. Los comienzos siempre son como mirada general en los comienzos de Schieber para después ir al conflicto particular. El otro cuento que traje es de Kureishi, está en Siempre es Medianoche y se llama Desconocidos cuando nos encontramos. ¿Hay que leer a Kureishi? Hay que leer a Kureishi. ¿Sí? No leí nada. Para mí es uno de los mejores autores que narra las infidelidades. Bueno, de hecho tiene una novela dedicada a eso que se llama Intimidad. Desconocidos cuando nos encontramos es una idea maravillosa. Son dos amantes, ella está casada, él no, tiene algunos años menos, tienen 20 y pocos, ambos. Y es la primera vez que ella se va a ir de vacaciones con su amante. Entonces llegan los dos a la estación de tren, en donde se van a encontrar, y cuando él está a punto de saludarla, se da cuenta de que ella está con su marido. Al principio presupone como que la vino a despedir, pero se suben los dos al tren, hacen el trayecto, llegan todos juntos al hotel, y a él le dan la habitación de al lado. Entonces, si bien al toque después te das cuenta porque ella lo intercepta en un pasillo y le dice no pude hacer otra cosa, insistió en venir, no encontré una excusa. Lo que pasa es que su amante pasa a ser testigo de la relación que ella tiene con su marido. Horrible, una situación horrible. Una situación espantosa en donde además él puede escuchar, pone un vaso al lado de la pared y escucha las conversaciones, escucha los giros tiernos que tanto él como ella tienen para con el otro. Hay incluso interacciones entre ellos en donde ellos conversan en una barra de hotel porque se queda varios días. Ella le dice, por favor, no te vayas, bancame que yo voy a lograr que él vuelva. Es como la pesadilla del adúltero. Es la pesadilla del adúltero. A la pareja de su amante. No solo conocerlo, sino tener que convivir con ella. En la habitación de al lado. Mirá qué engaño te traje. Y con esta novela me tengo tanta, pero tanta fe. El adversario de Manuel Carrer es una de mis novelas preferidas. Contemporáneas, sin duda. Está basada en una historia real. Este tipo un día se levanta y va a su casa, mata a su mujer a palazos, mata a sus dos hijos de 5 y 7 años de un tiro a cada uno, va a la casa de sus padres, mata al perro y se toma una buena dosis de pastillas y le prende fuego a su casa, con la buena o mala suerte de que lo salvan los bomberos. No muere, por supuesto. No muere, está en como unos días y no muere. Pero lo que surge a partir de estos asesinatos es que toda la historia del tipo era falsa. O sea, los últimos 15 años de su vida le dijo a la gente que era médico y no lo era, le dijo que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud y no trabajaba ahí. Pero pensá que es un tipo que durante 15 años de su vida salió de su casa todos los días a un trabajo que no tenía. O sea, les hizo creer a todos, a su mujer, a sus suegros, a sus padres, no solo que era médico y nunca se había recibido, sino que logró, además, durante 15 años, vivir sin trabajar. ¿Y cómo lo hacía? Como trabajaba en Suiza, le decía que invertía la plata de los familiares en general en un banco de Suiza y se iba comiendo
la plata que le habían dado para las inversiones. Se construyó una falsa biografía. Exactamente. Y es muy impresionante porque es un caso real. O sea, si hubiera sido solo una novela, uno diría, pero pará, no me sostiene el verosímil. O sea, 15 años y la mujer no sabía y que no llamaba nunca a la oficina. Bueno, el tipo pudo... Bueno, la vida, como siempre, es mucho más Supera la interesante que la ficción. ficción, ¿no? Esta es la historia de un gran engañador, el impostor de Javier Cercas. Es la historia real de un español que fingió ser sobreviviente del Holocausto. Pero no solo fingió serlo en su círculo íntimo, sino que llegó a presidir una asociación de sobrevivientes del Holocausto en España. De hecho, hizo llorar hasta las lágrimas a parlamentarios, daba discursos públicos sobre el tema. Y un historiador descubre que todo era mentira, que era una gran impostura, que no se llamaba Enric Marcó, que no había nacido en el año en que decía, que sí había estado en algún momento durante el nazismo en Alemania, pero como trabajador voluntario. Y cuando le preguntan por qué lo hizo, el tipo dice que era un mentiroso que decía la verdad. O sea, no su propia verdad, sino la verdad de los miles de no sobrevivientes. Es un personaje muy curioso. Javier Cercas se entrevista con él, porque acá no hay crimen. No es que detrás de esta mentira hay un asesinato. Hay un gran engaño y una gran autoficción. No hay una voluntad de encubrir un delito, por ejemplo. No, para nada. ¿Y esa mentira tiene consecuencias para él? Y tiene consecuencias para él en el sentido de que desprestigia todo lo que venía haciendo en su vida. O sea, él había forjado una identidad en torno a eso. Es como un gran mitómano, llevado al paroxismo. Y después traje Seda, de Alessandro Barico, quizás la novela más conocida de Barico, la que lo hizo popular a nivel mundial. No sé si necesariamente la mejor. ¿Qué tiene que ver Seda con el engaño? ¿Cómo que tiene que ver con el engaño? Es una sumatoria de engaños. Yo lo recuerdo como una novela de amor. Además de ser una gran historia de amor. Es la historia de un francés a finales del siglo XIX que va a Japón a comprar gusanos de seda cuando era ilegal. Cuando llega a Japón conoce al traficante que lo recibe con una belleza recostada sobre sus piernas, que encima cuando abre los ojos es occidental. Y este tipo queda prendado de esa mujer y ya sabemos que engancharse con la mujer del traficante no es de las mejores de las ideas posibles. Y bueno, es la historia de una sumatoria de engaños, porque está el engaño de él hacia su mujer, que lo espera en Francia, que además es una historia de amor feliz entre los dos. Y bueno, la historia entre ellos, la historia entre el amante de este traficante. Y también está la reacción de los engañados, porque este hombre en algún momento se da cuenta de que algo pasó. Te encanta esa novela. Ahí Me encanta. No vamos a ponernos de acuerdo nunca, ¿no? Es una novela a la que se le nota tanto la voluntad de conmover, de apelar al sentimiento de los lectores, que a mí me pone bastante incómodo. ¿Al sentimiento de los lectores? Sí, a la sensibilidad, ¿no? Es como un producto sensible para las masas, ¿no? Es un libro... ¿Un producto sensible para las masas? Me incomoda un poco. Sí, lo leí en su momento. Pero este no es un libro al que le ves los hilos. Es absolutamente sutil. Es un ejercicio de sutileza. Andrés, ¿cuáles crees que son los mayores engañadores de los personajes literarios? Pienso que como tradición podríamos pensar que los primeros engañadores de la literatura son los narradores de la literatura picaresca. Viste que esos narradores nunca decían la verdad, porque narraban en su propio interés, contaban la vida para justificarse. Creo que ahí en esa literatura picaresca nace un conflicto muy interesante que para mí está en el origen de toda la literatura autobiográfica, y es el conflicto de que cuanto más hablamos de nuestra intimidad, menos sinceros somos. Hablo del Lazarillo de Tormes, de autoría controvertida, anónimo, digamos. Está el Comán de Alfarache, de Mateo Alemán, está, yo qué sé, el Don Pablo de Quevedo, que es genial y cruelmente divertido. Ah, te fuiste súper atrás, casi fundante de la literatura. Por lo menos de lo que entendemos como literatura moderna, sí, porque si pensamos en la primera novela, en la novela de las novelas, que es El Quijote, hay un engaño o un malentendido con respecto a la propia fuente del libro. Se supone que es una traducción de un manuscrito perdido, así que digamos que lo que se llamaría un narrador no fiable, es decir, un narrador engañoso, funda precisamente la modernidad de la narrativa, cuando no sabemos si creerle al sujeto. Y vos sabés que estaba pensando
pensando en una novela picaresca que a mí me parece extraordinaria, me parece un caso sensacional, y que sería como un caso trans en pleno siglo XVII, es el de la monja alférez, de Catalina de Erauso, que es una mujer que empezó en un convento, se disfrazó de hombre, pasó por soldado, fue a la guerra, tenía amantes mujeres, es decir, que su engaño atacaba directamente las dos fuentes de la jerarquía del patriarcado, la iglesia y el ejército, ¿no? Y es un caso de un engaño de una modernidad o de una actualidad para mí abrumadora, el caso de la monja alférez. Y en materia de tramas, ¿cuáles son los libros que te impactaron más que hablen de traiciones? ¿Hay algún vínculo en especial que te resulta más atractivo a la hora de leer? Qué curioso que la traición y la tradición estén Ahí, a una letra de distancia. La tradición de la tradición. Bueno, volviendo al engaño, ¿no? Que es una forma de la traición. Estaba pensando en un traidor y un engañoso ilustre que es Julián Sorel, el protagonista de Rojo y Negro. Y me parece que podíamos tomarlo a él como ejemplo de un engañador que termina siendo castigado. La novela termina con la ejecución, con la condena a muerte de Julián Sorel. Es decir, que hay un castigo. Y fíjate que hay una variante del engaño, que es la sexual, el adulterio, como lo llamaría la moral decimonónica, que siempre era castigado. Y a mí un engañador, no sé a vos qué te parecerá, que me encanta, que es Tom Ripley, el de Patricia Highsmith. Sabes que cuando te escuchaba fue el primer personaje en el que pensé, porque es el gran impune dentro de todos los engañadores literarios, que además tiene su saga de impunidad. Creo que es la primera novela de la saga, una de las primeras, francamente no lo recuerdo, es El talento de Mr. Ripley. Es la primera, sí. Ah, bárbaro. Entonces, en El talento de Mr. Ripley hay una historia de la que se hicieron dos películas, si no recuerdo mal, por lo menos dos. Una es de René Clément, que es un clásico, que se llama A pleno sol, una película en la que aparece Alain Delon, y otra película como 40 años después que la hace Tony Minghella, que se llama El talento de Mr. Ripley, es homónima de la novela. Y es muy interesante comparar estas dos películas, porque en la película de Clément, Tom Ripley es castigado por sus mentiras, como no ocurre en la novela. Mientras que en la versión de Minghella, Tom Ripley sale indemne una y otra vez de sus mentiras. Entonces es interesante ver como de algún modo la versión del engaño de A pleno sol es una versión decimonónica, donde el que engaña debe ser castigado, y la versión de Tony Minghella, que es una película que a mí me parece formidable, queda perfectamente impune, no sin dolor. Yo creo que Tom Ripley es como el pícaro, siempre lo he visto como el pícaro del siglo XX, porque en realidad los pícaros verdaderos nunca son castigados. Mis cartas quedaron sobre la mesa. A ver. Traje La Salvación, Isidoro Braisten. Este cuento se llama Los Tarmas. Los Tarmas son aquellos personajes que concurren a los eventos a comer, a beber y a robarse todo lo que puedan revender después. Cuenta la historia de una familia que se dedica todos los días, se levantan muy temprano y le piden fiado el diario al canillita. Marcan los eventos sociales que hay en el diario, toda la familia se reparte, uno los velorios, otro los funerales, otro las presentaciones de libros, otro las presentaciones de prensa, otro los vernissage de las embajadas, y dicen, bueno, arman un cronograma de asistencia. Es muy bueno. Y así como esta familia, hay muchos otros tarmas que siempre cumplen como un mismo papel en cada uno de estos eventos. Se reconocen entre ellos en los eventos. Entonces, acuden a esos lugares a comer gratis, a beber gratis, pero también tienen muchas argucias, como planes B. Por ejemplo, la frase es, ese filántropo que siempre andaba ayudando a los que menos tienen, ¿qué va a hacer, por ejemplo, con la ropa del muerto? Entonces, en el mismo momento en el cual están velando al muerto, ellos reciben como las donaciones de la ropa del muerto, de los utensilios que el muerto no va a usar más. Engañadores profesionales. Sí, pero muy tristes porque son tipos que no tienen nada, porque vuelven con el estómago lleno, vuelven caminando por la calle, este padre de familia con su mujer y sus hijos, pero él ve todo el tiempo que el futuro de sus hijos va a ser muy triste. Y ve que ya son dos niños muy tristes. Son niños a los cuales visten con trajes de colegio inglés que recibieron de otra donación, pero en el fondo el cuento tiene siempre un trasfondo muy triste, muy patético. Lo salva el sentido del humor del narrador, ¿no? Bueno, me encantó. A este le temo un poquito a Einstein, te voy a decir. Supongo que también le vas a temer
un poco a Asfixia, Chuck Palahniuk. A Palahniuk siempre un poquito hay que temerle porque sus tramas son como complicaditas, Si no son violentas, son Es enroscado, escatológicas. sí. Y en Asfixia básicamente se cuenta la historia de Víctor Mancini. Víctor Mancini es otro de los personajes de Palahniuk prototípicos. Un perdedor, un tipo que tiene a la madre internada y no tiene dinero para sostener el tratamiento médico, un tipo que trabaja en un campamento haciendo de un personaje del siglo XIII, muy patético, donde está todo sucio, embarrado. Y se gana la vida básicamente dando lástima y engañando a la gente en los restaurantes. ¿Qué hace Víctor Mancini en los restaurantes? Llega un momento de la cena o del almuerzo en el cual Víctor Mancini se atraganta, se tira al piso, finge que se ahoga, finge que se está muriendo. Porque imagina que siempre va a haber un buen samaritano que venga a salvar la vida. Y siempre lo hay. Siempre hay un héroe que viene a salvar la vida, él le facilita ese salvataje y entonces le cuenta que él es un pobre tipo, ¿no? Le cuenta algo de su biografía y aquel héroe que lo salva le manda un cheque por mes, un cheque de dinero, una manutención. Entonces Víctor Mancini tiene mucha gente que le manda cheques todos los meses para pagar el tratamiento de su madre y para sobrevivir. Es un estafador profesional. Bien. El engaño como estafa, la estafa como engaño. Pero me queda todavía una mujer cuyo engaño es aún más sofisticado porque engaña a través de la palabra. Ajá. No sé si te sonará de nombre, se llama Sherezade. Me suena, de algún lado Te suena un poquito, ¿no? Sí, sí. En realidad lo que hay en Las Mil y Una Noches es un engaño eterno que justifica la trama del libro y que justifica las historias que se cuentan en el libro, pero ya en el origen de Las Mil y Una Noches. ¿Por qué? Se sabe que hay un autor de Las Mil y Una Noches. Se sabe que más o menos está datado alrededor del siglo XII. Pero la primera vez que aparece en nuestra historia, en la historia occidental, la primera vez que aparece el libro Las Mil y Una Noches es al principio del siglo XIX. Un viajero francés, un erudito francés, Antoine Galland, que recoge algunas de esas historias, en realidad da una versión un poco adulterada de lo que era Las Mil y Una Noches, y lo publica en Francia, con tal éxito, con un éxito total, que empieza a incorporarle historias a Las Mil y Una Noches. Historias que él mismo escribía. O sea, las fue entregando por partes. Por ejemplo, historias muy famosas, muy conocidas. La de Aladino, la de Simbad el Marino, la de Alí Baba y los 40 ladrones. En realidad son agregados posteriores. ¿Y por qué se hicieron tantas ediciones de este libro? Básicamente porque en las 10 primeras páginas del libro pasa de todo, pero sobre todo hay orgías, decapitaciones y engaños. O sea, son dos reyes que son engañadas por sus respectivas mujeres. Pero ¿cómo llegamos a Sherezade, entonces? Básicamente porque uno de estos dos reyes, el que más poder tenía, uno de los dos hermanos en realidad, va a vengarse de todas las mujeres después de haber matado a su mujer y le pide a su visir que le presente todos los días una nueva virgen para acostarse con ella durante esa noche y para no volver a ser engañado nunca, al día siguiente les va a matar. Hasta que aparece Sherezade, que es la hija del propio visir. Y le pide a su hermana, Dionizade, que participe del engaño, que se presente en la habitación oscura donde el rey va a estar teniendo sexo con ella y que cuando termine el acto, ella participe del engaño y le diga, hermana, ¿me puedes contar alguna de esas historias que me cuentas por las noches y que me dejan toda la noche en vela? Entonces, la primera noche aparece su hermana, le hace esa solicitud, el rey la mira porque está tirada a los pies de la cama, y le dice, a ver, quiero escuchar. Y Sherezade le cuenta una historia que interrumpe con cada amanecer. Y así, de esa manera, salva su vida. Y salvando su vida, salva la vida de todas las otras vírgenes del reino. Porque el rey se queda prendado de esa historia. Bueno, y traje a Poe completo, pero traje un cuento muy específico de Poe y muy conocido. Se llama La Carta Robada. Está protagonizado por el narrador y por el detective Auguste Dupin, que es el detective de Poe. En el cuento de Poe todos son engañados. Incluso el narrador, incluso quien te cuenta el cuento. Sí, que eso tal vez es lo mejor. Es espectacular. Sí, que el O sea, propio narrador sea engañado, es genial. todos son engañados. Hay una carta que es robada. Una carta que está leyendo la reina cuando aparece el rey. Nunca se sabe qué es lo que contiene esa famosa carta, pero se supone que hay un engaño. Se supone que la reina engaña al rey. Sí, que ahí está la prueba. Lo que falta es la Exacto. prueba. La Lo que prueba. buscan es la prueba. Bueno, aparece el ministro D, que es quien va a robarse la carta
y engañar así a la reina para obtener sus favores. El gran engaño, en realidad, es esconder la carta a la vista de todos. Y finalmente lo tengo a Borges, que es, de alguna manera, una elección que empata con alguna de tus otras elecciones. Porque esta es la historia de un engañado. Te traje El Muerto. Escucha esto, escucha este comienzo. Hablábamos de los comienzos en la literatura, ¿no? ¿Te acordás del comienzo de Chiver que vos leíste? Sí. Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del coraje, se interna en los desiertos ecuestres de la frontera del Brasil y llega capitán de contrabandistas, parece de antemano imposible. Es la historia de Benjamín Otálora, este tipo del barrio Valvanera que tiene que escaparse de la ciudad porque descubrió que era un tipo valeroso, que era un tipo con coraje, después de acuchillar a alguien. En realidad, Borges lo dice bastante mejor. Una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente. Y se escapa y se va al Uruguay, donde se integra, se agaucha, se convierte en gaucho y se integra a las tropas de Acevedo Bandeira, que es un temible contrabandista. Desde el título mismo del cuento, es Borges el que te dice cómo va a terminar. Y bueno, pero entonces no te engaña, te anticipa. Pero vos intuís que el muerto va a ser Bandeira. En la última escena, en apenas un párrafo, Borges va a invertir el sentido de todo el relato y te vas a terminar dando cuenta de que el muerto no es Bandeira, sino que es otro. Si con Borges no gano, evidentemente todo esto es un engaño. Lo primero que se me ocurrió a mí fue la literatura como respuesta al engaño del mundo, ¿no? Uno empieza a sospechar que la realidad es engañosa y tratás de imaginar o de inventar una verdad que está por debajo de las apariencias, ¿no? Esos son los cuentos. Por lo menos en mi caso, las novelas son también como una exploración, no en lo que parece que es algo, sino en lo que pudo haber sido o en lo que hay por debajo, ¿no? Totalmente. O sea, generar no en realidad una mentira, ya que estamos hablando de ficción, ¿no? Que muchas veces es más verdadera que la propia realidad. Sí, o cuando me anunciaban el tema del programa, lo primero que se me ocurrió era Emma Suns, ¿no? El cuento de Borges, que tiene tanto del policial y que si uno la lee con atención, puede ser no solo la crítica de un engaño, la crónica de un engaño, perdón, es decir, que el padre la haya engañado y realmente sea un ladrón, ¿no? Un estafador, como también la crónica de un autoengaño, porque Emma se engaña respecto de la inocencia de su padre. No hay una... Borges, por supuesto, lo escribió con muchísimo cuidado, y si uno lo lee con atención al cuento, no hay ninguna prueba de que el padre sea culpable, pero tampoco del que sea inocente. Entonces uno puede pensar que Emma mata a Lowenthal para aferrarse a ese engaño del padre, ¿no? Para seguir engañándose y creyendo que el padre era inocente y que no la abandonó, sino que se tuvo que ir forzado por las circunstancias, lo que para una hija única es mucho más tolerable, ¿no? Totalmente, o los estafadores de Roberto Arlt, ¿no? Los siete locos. Tipos que hacen del engaño una forma de sobrevivir. Digo, para meternos en tramas literarias ya, ¿no? Claro, o la negación también, que es una forma de autoengaño que uno necesita, ¿no? Porque también un mitómano necesita de un público, y ahí estaría la otra parte del engaño, que es la necesidad de creer, ¿no? Ajá. ¿Y cómo sería eso? Y así como un lector hace un pacto con el escritor diciendo, bueno, te voy a creer por unas páginas, supongo que hay determinadas personas que mienten y que encuentran el público que necesita creer. Con una novela mía, con la última, con la del Premio Alfaguara, que engañaba con la idea de que el personaje era yo mismo, fue deliberado, ¿no? Porque me parece que solo generando esa duda en el lector puede pensar, bueno, si esto fue verdad y Brizuela no es tan distinto de mí, me podría haber pasado a mí, que para mí eso es importantísimo, ¿no? Que no sienta que la experiencia de un libro es excepcional y podría haberle tocado a cualquiera. Al principio uno creo que responde con buena intención y para ser gentil, por ejemplo, si es verdad o no, si está inspirado en algo.
cuando en realidad no tiene que hacerlo, ¿no? El libro tiene que abrirse a todas las posibilidades de interpretación y en todo caso también la interpretación del escritor es una más de las posibles, ¿no? Entonces también hay que, más allá del pacto de que hace uno al lector para creer ese engaño de la ficción, ese pacto también entraña que uno va a estar abierto a que la posibilidad de que la ficción en algún lado te transforme, no que te vaya a confirmar lo que ya sabes, ¿no? La geometría del amor, John Cheever. Una mujer que finge serle infiel a su marido y un hombre que finge creerle. Los Tarmas, Isidoro Blaestein. El engaño como arte de la supervivencia. Desconocidos cuando nos encontramos, Hanif Kureishi. Una pareja de amantes decide irse de viaje un fin de semana, pero ella llega con su marido. Asfixia, Chuck Palahniuk. El engaño como la estafa más efectiva. El adversario, Emmanuel Carrer. Un hombre que un día se levanta y mata a sus 2 hijos, su mujer, sus padres y el perro, y se descubre que nunca fue lo que decía ser. Las 1001 noches. El engaño más fructífero de la historia de la literatura. Seda, Alessandro Barico. Una sucesión de seducciones y engaños en las que el amor termina ganando. La carta robada, Edgar Allan Poe. La mejor manera de engañar es a la vista de todos. El impostor, Javier Cercas. La historia de un español que fingió ser sobreviviente del Holocausto y fue descubierto. El muerto, Jorge Luis Borges. La historia de un advenedizo que cree engañar y termina siendo engañado. Hola, está jugando Bibliómanos. A esta altura, cada participante ha de conocer los 5 libros que trajo su rival. Sobre la mesa debe haber 10 títulos dispuestos a ser sometidos a los 5 movimientos de selección. Veto, elegir un libro del contrario y sacarlo de juego. Inamovible, derecho a definir un libro propio en la lista final. Elección cruzada, elegir un libro del contrario y dejarlo en la lista final. Propio descartado, sacar de juego un libro del catálogo personal. En este momento debe haber 6 libros sobre la mesa. Es tiempo de la contienda, un duelo de lectura. Si este programa saliera en vivo, likes como el tuyo y el de otros bibliómanos definirían la contienda. Pero como ha sido grabado, nos hemos puesto un poco caprichosos y hemos decidido que sea ella quien defina el ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. A ver, Eugenia, ¿cuál es tu inamovible? Mi inamovible es el cuento de Kureishi. Desconocidos cuando nos encontramos, en Siempre es Medianoche. Primero porque me parece una idea maravillosa, la de este cuento, de que un amante sea testigo de la vida en pareja de, bueno, precisamente de su amante. Y porque además esta historia tiene como un salto hacia adelante, 10 años después de ese viaje que hacen, esas vacaciones truncas que tienen, en donde participa el marido de ella, en donde se encuentran de nuevo en una plaza, ambos con sus hijos, y ella sigue con ese marido y vuelven a entablar una conversación. Y es muy tierno y muy triste cómo 10 años después no hay ni rastros de ese deseo, por lo menos del lado de él. Él se convirtió en un actor famoso, que ocupa casi la mitad del cuento, porque la mitad es ese fin de semana trunco y después está ese reencuentro, así que me parece como un cuento perfecto. O sea, es un cuento perfecto. Elegiste un cuento perfecto. Elegí un cuento perfecto. Mi inamovible es el engaño más perfecto de la historia de la literatura. O quizá la engañadora más perfecta, porque no solo salva su vida, sino que salva la vida de todas las vírgenes del reino. Hace el sacrificio de entregarse como esposa a un rey cruel y asesino y lo engaña hasta que el rey la perdona, le perdona la vida. Me encanta, porque además es como cómo puede engañar la literatura. ¿Hasta qué punto? Y es una heroína. Sherezade es la heroína del engaño eterno, en realidad, porque 1001 noches son infinitas noches. Así que Sherezade, la heroína del engaño eterno, es mi inamovible.
Yo ya sé que te voy a vetar y sé que me voy a ganar también la enemistad de un montón de lectores. Empezando por la mía. O sea, ya sé que vas a vetar y es horrible lo que vas a hacer. Sí, lo sé. De celoso. O sea, ¿sabés por qué estás haciendo esto? Porque... Estás dejando forma afuera a mi parte- autor favorito. Recuerdo la lectura de Seda y la recuerdo con cierto placer, pero también con cierta decepción. Es un libro del que escuchás hablar todo el tiempo. Todo el mundo te dice lo maravilloso que es. Y cuando lo lees, es un librito más. No Esa es la un verdad. librito más, pero sin duda que no es un librito más. Es El una historia diminutivo... de 90 páginas, sensiblera, que apela a más de un lugar común. El diminutivo solo te lo acepto por la extensión real del libro que tiene 125 páginas. Pero ¿sabes qué? Es un bestseller de calidad. Es un bestseller de Es calidad, un bestseller de claramente. calidad. Es una Hacete categoría, cargo que dejas afuera a es una Alessandro categoría Barico. contra la cual no me canso de luchar. Los bestsellers de calidad. Seguí escribiendo. Que siga escribiendo, por favor, Alessandro. Y te voy a vetar Asfixia de Palahniuk, porque leí cosas mejores de él, empezando por el Club de la Pelea, pero también algunos cuentos. Y además, la trama de ese libro, si bien es muy original, me gustó mucho más la de Blindstein, dentro de estos engañadores profesionales que se aprovechan de otros y además en lugares que tienen que ver con la comida, porque unos van a restaurantes y los otros van a recepciones y a velorios en donde sirven canapés. Está bien, te estás vengando. Yo dejé afuera un escritor profesional, Barico, y vos estás dejando afuera a otro escritor profesional, Chuck Palahniuk. ¿Vos estás poniendo en la misma línea a Chuck Palahniuk y a Alessandro Barico? No, ¿Y estás diciendo escritor profesional como para minusvalorar Claro. a la calidad de ese escritor? Yo creo que Palahniuk es mucho más escritor que Barico. Ajá. Empezando ya, porque Son los dos provocadores, pero... Como Barico quiere provocar Barico el no quiere sentimiento provocar. y Palahniuk quiere provocar el horror. Entonces me quedo con quien quiere provocar el horror. En la tauromaquia, que es el arte de los toros, se llama engaño a todo objeto destinado a provocar, a llamar la atención del toro. Es decir, se llama engaño al objeto que provoca el engaño. Es una linda metáfora. Y cuando uno piensa en el cine, también existe la idea del engaño. Pero la diferencia es que en el cine el engañado es el espectador y no el toro. Pero sin embargo hay algo que mezcla los dos espectáculos. Y es el peligro. Lo que hace que el espectáculo de los toros sea verdaderamente interesante, sea verdaderamente estimulante, sea un espectáculo fuera de serie, es la idea de que el espectador sabe que el torero puede morir. Y en ese sentido eso sería como una especie de defecto del cine. Pero sin embargo, hay algo de ese peligro que tiene que estar presente. Igualmente el espectador necesita que el director se ponga en peligro. Y si el engaño de alguna manera protege al director de ese peligro, el espectáculo se acaba. El espectador deja de confiar, el espectador se va, el espectador se pierde. Y se vuelve toda una farsa. Una farsa de las malas, no una farsa de las buenas. Las farsas de las buenas son aquellas en las cuales el que está engañando está en peligro. Elección cruzada, ¿qué vas a elegir de los míos? Te quedó Cercas, Giver y Carrar. Casi te diría que no tengo ni que pensarlo. Sí, ya sé, ¿no? Venga, John Cheever. Cheever siempre tiene que estar en cualquier selección de cualquier tema, casi como Borges te diría. Incluso lo más parecido ahora que lo pienso a... Un Borges estadounidense, ¿no? Un tipo que, si bien tiene grandes novelas, es sobre todo un maestro del cuento, ¿no? Y del relato. Es un cuentista enorme. Y los dos tuvieron una vida larga. Y ahí se acaban las similitudes. Así que Cheever para mí siempre tiene que quedar en cualquier selección, tanto sea con la geometría del amor como con sus relatos. Así que me lo pusiste fácil esta vez. Gracias. Bueno, me encanta que haya quedado, porque además ese cuento, La geometría del amor, tiene una historia muy genial detrás, que es que Giver lo escribe, se lo presenta al New Yorker, y el editor del New Yorker le dice que es un cuento pésimo. Y en el mismo movimiento se lo manda a The Saturday Evening Post, y no solo el editor le dice que es un cuento genial, sino que le paga en ese momento $3.000, $3.000 por un cuento. Así que es como una pequeña venganza de Giver. Que Mira qué raro, que es un autor del New Yorker, ¿no? Aparte. Es un autor del Es un New autor Yorker. del New Yorker. Bueno, La geometría del amor.
Perfecto, me encantó. Y tuyo, vos qué? yo voy a elegir la carta robada de Poe, porque me parece que no puede faltar en esta selección. Ok, un cambio de clásico contemporáneo por clásico moderno. Clásico y clásico. Sí, porque es un cuento muy fundamental en la literatura. Y porque además te sigue sorprendiendo. O sea, hay un mecanismo de relojería que funciona tan bien en ese cuento que, aunque lo puedas anticipar, narrativamente es muy genial. Sí. Y además te llevas como una historia muy cerrada en muy pocas páginas. Y eso yo lo celebro mucho. A ver, y yo voy a ser el responsable de que un argentino quede en la selección final. Tengo a Borges por un lado y a Blystein por el otro. A ver, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés? El adversario de Carrer, el impostor de Cercas. Me quedaron como los dos protagonistas que están basados en personajes reales y que son dos engañadores profesionales. Dos libros emparentados. Muy emparentados. Emparentados por la trama y a mí me quedaron emparentados por la nacionalidad. Creo que voy a elegir a Blystein, en este caso, por el sentido del humor, por la originalidad en la trama y porque, en este caso, es menos conocido que el cuento de Borges y puede generar un efecto mayor. Llegar a imponerse. Me encanta que argumentes por la positiva porque no te estás haciendo cargo de que vos, Maximiliano Tomás, vas a dejar afuera a Jorge Luis Borges. Jamás lo dejaría fuera. Se queda cerca. Se queda Solamente fuera. lo suspendo por un rato. Bien, entonces descartaste a Borges y para mí creo que es muy fácil. Porque si bien este es un personaje sumamente interesante, este tipo mató a toda su familia y le mintió a todo su círculo íntimo durante 15 años. Es como el maestro del engaño. Así que me voy a quedar con el adversario de Carrer, el maestro del engaño. O sea, Javier Cercas afuera. Tenemos los Tarmas en la salvación de Isidoro Blystein contra El engañador perfecto, basado en un caso real, que se hizo una película con Daniel Otil de protagonista. Muy bien. ¿Querés más? Carrer versus Blystein, entonces. A leer. A leer. A la mañana, temprano, Margarita me trae el café y los diarios prestados. La primera fase de la organización es copiar las defunciones para poder ir bien vestidos. Todos los Tarmas vamos muy bien vestidos. Porque como dice Margarita, en este país, cuando uno va bien vestido, tiene talento. Por eso apenas termino de copiar un apellido de alta alcurnia, corro a la casa del muerto para ser de los primeros. Durante el viaje practico. Mi memoria está bien ejercitada, eso sí. No como Tuderi, que siempre confunde los apellidos y más de una vez se la vio negras. Cuando estoy frente al portero le largo todos los nombres y todos los apellidos sin que me falte ninguno. Dice que su madre se preocupaba por la cosa más nimia y que él aprendió pronto a engañar para que ella no se llevara más disgustos. De su padre admiraba que nunca dejase traslucir sus emociones y se esforzó en imitarle. Todo debía ir siempre bien, porque si no su madre iría de mal en peor y habría sido un ingrato si la preocupaba con pequeñas pesadumbres de niño. Más valía ocultarlas. Por un lado, le habían enseñado a no mentir. Era un dogma absoluto. Un román no tenía más que una palabra. Un román era franco como el oro. Por otro, no había que decir ciertas cosas, aunque fuesen verdad. Debo aclarar que los porteros son la porquería más grande que puso Dios sobre la tierra. Nos huelen enseguida y tienen un alma de ratas. Como no tienen cuna, son serviles y melindrosos. Son feminoides con la propiedad. Defienden las cosas que hasta el amo desdeña. Quieren sobresalir y no saben, no pueden. Les falta cuna y la única forma de sentirse alguien que conocen es humillando a la gente. Gozan cuando nos descubren. Les brillan los ojos. Se apasionan. Parece que hubieran esperado toda su vida, que hubieran nacido nada más que para ese momento. Mejor ni hablar de eso. Las mucamas, los mayordomos y los parientes interesados son también peligrosos, pero tienen más roce y después de todo, modestia aparte, no por nada uno llega a Tarma. Quizás sea indecente hablar de los sufrimientos de mi infancia. No podía expresarlos porque mis padres no hubiesen comprendido, les habría decepcionado. Yo no mentía entonces, pero nunca revelaba el fondo de mis emociones.
menos a mi perro. Yo estaba siempre sonriente y creo que mis padres no sospecharon nunca mi tristeza. No tenía otra cosa que ocultar entonces, pero escondía eso, aquella angustia, aquella tristeza. Seguramente habrían estado dispuestos a escucharme. Mi mujer también me habría escuchado, pero no supe hablar. Y cuando estás cogido en ese engranaje de no querer defraudar, la primera mentira llama a la siguiente, y es así toda la vida. Contó a Luke y a los demás que unos desconocidos le habían agredido. Bajo la amenaza de una pistola, le habían obligado a meterse en el maletero de su coche y a entregarle las llaves. El coche había arrancado. Circulaba muy rápido y él en el maletero botaba de un lado a otro, magullado por los tumbos, aterrado. En una de sus primeras entrevistas con los psiquiatras, el detenido lo había relatado espontáneamente, como un ejemplo de su mitomanía. Al igual que se había inventado de adolescente una enamorada que se llamaba Claude, había inventado aquella agresión para desviar la atención hacia él. Lo más extraño de esta confesión es que nada le obligaba a hacerla. 18 años después era imposible comprobar la historia. Ya lo era cuando al volver del club la refirió a sus amigos. Por otra parte, no se tenía en pie y por eso, paradójicamente, a nadie se le ocurrió ponerla en duda. Un mentiroso, por lo general, se esfuerza en ser verosímil. Como lo que contaba no lo era, debía de ser cierto. Lo sabía. No me podía fallar Carrer. El adversario es demasiado genial. Además, me encanta porque es una novela que tiene muchos puntos de contacto con A Sangre Fría, la obra maestra de Truman Capote. Por la brutalidad de los crímenes, por esta actitud impasible que tiene el asesino y porque además Carrer como escritor tuvo acceso directo al personaje porque se carteó con él cuando estaba en la cárcel, fue al juicio. ¿Por qué me ganaste? Sí. No Carrer, necesito que me explique por qué me ganaste. quiero decirte por qué es una genial obra. No es una obra de no ficción porque Carrer hizo una novela perfecta, y no cualquier novela perfecta, un policial perfecto a partir de una historia verídica. Incluso estuvo en el juicio cuando lo condenaron a cadena perpetua, que sigue preso. Fue en el 93 y sigue preso Román. Así que entra Carrer a los 5 y Isidoro Blainstein entra a mi biblioteca. Hola, si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de 10 libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de Bibliómanos. Bueno, a ver qué nos quedó en nuestro top 5 genial. Bueno, para empezar, no nos quedó ningún escritor local, salvo por el nombre de Julio Cortázar en la traducción de los cuentos de Poe, ¿no? Que es como una alusión lateral. Pero bueno, son dos clásicos, ¿no? Las Mil y una Noches. Las Mil y una Noches. Y los cuentos de Poe, los cuentos completos de Poe. Y después tenemos a... Ah, encima, mirá, hasta tiene como grabados. Es divina esta reproducciones edición. de grabados. Sí, no la mires tanto porque digo... Voy a tener tiempo de verla. Eso va a estar bueno. Digo, Sí, voy a tener un montón de tiempo. Es más, voy a ir a... Era mía. ¿Sabes qué? Voy a ir leyendo una por noche. Empezás mañana, Empiezo mañana con mi ex ejemplar. Con tu ex ejemplar. Georgie Verdios, ¿no? Quizá el autor de relatos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Tenemos un americano ahí, engañándonos en esta selección final. Y después un británico y un francés. Sí, de origen pakistaní, Qureshi. Bastante heterogénea la selección. Hay clásicos, hay literatura contemporánea, hay cuentos, hay novelas. Me llevo a Blainstein. Y la edición de Blainstein no me Y la... las obras completas... No, la de Blainstein no, porque no la tengo, no la leí. Una novela buenísima sobre el engaño es Pantalones Azules, de Sara Gallardo. Cuenta la historia de Alejandro, un joven de familia bien, católico, antisemita, medio facho, que tiene una novia linda, joven, virgen, que se va a pasar el verano en la estancia y lo deja él solo en Buenos Aires. Y durante este tiempo, Alejandro conoce a Irma, una chica que lo atrae de un modo muy ambiguo, que es claramente de otra clase social, que se viste un poco raro y que se mueve con una libertad que a él le parece como muy llamativa. Y él un poco se enamora, se obsesiona con Irma. En un punto de la novela se revela que es judía y que vive exiliada en Buenos Aires con unos tíos polacos.
La novela lo que pone en escena es el conflicto interno de Alejandro ante la aparición de Irma y enfrentándose a la falsedad, de algún modo, de sus propias convicciones. Porque Alejandro no solo engaña a la novia con Irma, sino que también se engaña a sí mismo y traiciona de alguna manera los valores apreciados en el medio social del que él proviene. La novela es sobre eso, sobre lo terrible que es no solo engañar a otro, no es el engaño amoroso, sino engañarse a uno mismo y descubrir que uno vive bajo una ley que de repente encuentra como falsa. Esto es hermoso. ¿Cómo puedo recuperar estas ausencias que acabas de dejar en mi biblioteca, por ejemplo? ¿Cómo para recuperar esto? Esto específicamente. y esto y tantas otras cosas. No, bueno. Y tantos otros libros. No, ahí estás perdido. Lo que sí podés es ganar otros si me ganas la próxima. ¿Tenés algún tema ganador? Así que decís, le tiro esta, Eugenia, y le gano la próxima. Animales. Ocio. Terror. Mujeres. Deportes. Deseo. Familia. Madres.